Pues buenos días tengan todas y todos. Vamos a iniciar un nuevo módulo en este diplomado de control de constitucionalidad y convencionalidad en materia electoral y que precisamente tiene que ver con el sistema interamericano de derechos humanos y lo que denominamos control de convencionalidad. Ustedes han venido viendo a lo largo del diplomado los distintos aspectos que explican el sistema de control, sobre todo en un modelo interno a nivel país, que es nuestro sistema mexicano de justicia constitucional. Han estado desarrollando, hasta donde sé, las cuestiones que tienen que ver precisamente con nuestra sala superior, nuestro tribunal electoral y nuestra Suprema Corte. Y en esta oportunidad, de lo que se trata es de analizar un sistema que no es el sistema nacional, o que al menos no nace no se construye a partir de la idea del ordenamiento jurídico mexicano, sino a partir de una construcción de un sistema internacional. El objetivo entonces de nuestra materia es entender, comprender, tratar de definir y establecer las características de ese sistema internacional, específicamente el interamericano. Ahora voy a establecer las diferencias entre lo que significa el derecho internacional y el derecho interamericano, al que sin embargo pertenece el derecho interamericano a este orden jurídico internacional de los derechos humanos. Y me va a importar mucho más tratar de analizar la figura del control de convencionalidad y por qué nos es tan relevante para la justicia electoral mexicana. En ese sentido, no nada más me va a interesar, digamos, aludir a las características del sistema interamericano y cómo se desarrolla el control de convencionalidad por los órganos de la Organización de Estados Americanos, que es precisamente la organización internacional dentro del marco del cual se desarrolla el sistema interamericano, sino me va a interesar principalmente el impacto que tiene y el efecto práctico que tiene que México pertenezca como Estado, parte, a ese sistema y pertenezca a esos tratados, y que además haya reconocido la competencia contenciosa de una corte supranacional, que no es, insisto, una corte mexicana, sino que es una corte instalada en un país tercero, en este caso en Costa Rica, donde tiene su sede en San José. Esa es la razón por la cual la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es el tratado principal de este sistema, se le conoce también como Pacto de San José. Pero también, por supuesto que tiene especial relevancia otro de los organismos que pertenecen al sistema y que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que también tiene su sede fuera de nuestro país. Yo creo que esa es una de las cosas más relevantes del sistema interamericano al que pertenece México y que es medir el impacto tan profundo que tiene un sistema internacional y que ha tenido en la evolución de la justicia, pero sobre todo también en la evolución de las reformas a nuestro sistema de control de constitucionalidad en México, sobre todo en los últimos años. Estamos hablando probablemente de unos 25 o 30 años, no más, en que México efectivamente se incorpora a esa dinámica. Pero tenemos todavía menos tiempo en que ese sistema nos ha colocado como un país responsable internacionalmente, como un país que ha sido condenado por el incumplimiento de obligaciones en materia de derechos y que además tenemos una condena que tiene que ver con derechos políticos, una sola de ellas, pero eso no querría decir que solamente esa nos es importante en la justicia electoral. Lo voy a explicar por qué, que es el caso Castañeda, que fue la primera condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra de nuestro país, aun cuando esta sentencia, quizá muchos de ustedes, por supuesto, lo hayan analizado ya. Esta sentencia es una sentencia que solamente condena parcialmente a nuestro país, pero lo condena, ¿no? Entonces es muy relevante para México que en materia electoral haya sido precisamente el caso Castañeda la primera de las resoluciones en donde la Corte Interamericana coloca a nuestro país como un Estado responsable, por lo tanto incumplidor de uno de los compromisos que señala la Convención Americana. Esta es una introducción entonces para simplemente enmarcar
lo que pretendemos que hablemos estas 2 horas. Por supuesto, siempre lo más rico de una sesión me parece a mí académica y sobre todo en el marco de nuestras actividades y el objetivo específico de este diplomado, lo más importante es la interacción, me parece, las preguntas que ustedes tengan, los cuestionamientos, dudas, incluso aspectos críticos, lo que ustedes consideren, por favor, no se detengan y podemos y debemos inmediatamente hacernos cargo de las cuestiones que surjan para que no, muchas veces puedo simple y sencillamente alargarme en la explicación, pero me interesa mucho más tratar de resolver o que resolvamos juntos cuestionamientos, ¿no?, que tengan sobre este tema, que es un tema que no es nuevo para ninguno de nosotros, sino que lo traemos siempre todo el tiempo precisamente en el radar de nuestras actividades y precisamente con un impacto directo en nuestras actividades, en nuestras autoridades electorales. Inicio entonces con qué es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Este sistema es un sistema internacional en donde la comunidad interamericana, específicamente la que se identifica dentro del marco de la Organización de Estados Americanos, la OEA, crea un conjunto de tratados a partir de un tratado principal, que es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en donde los países reconocieron en su momento histórico un conjunto de derechos y libertades, que estos países iban a reconocer a sus poblaciones asentadas en los territorios de los estados parte, y cuya jurisdicción, hablando en términos generales, la competencia de esta Organización de Estados Americanos, el foco de atención territorial es un territorio que va desde Canadá, en América del Norte, hasta la Argentina y Chile, en América del Sur. Se trataba entonces de que las Américas, así consideradas, ¿no?, de hecho, así es como en inglés se le denomina a ese sistema, las Américas de los derechos, tuvieran un documento común en donde, siguiendo la tradición de documentos clásicos internacionales, la Organización de Estados Americanos tuviera un instrumento en donde se recogieran estos elementos comunes, normas jurídicas en forma de tratados internacionales, por supuesto, regidos bajo el derecho internacional público, regidos bajo el régimen del derecho de los tratados internacionales. Estoy hablando de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de los años 50, pero que digamos que positivizó a nivel internacional las costumbres y las relaciones internacionales y sobre todo asentó las reglas para la conformación de los tratados internacionales. Bajo esa idea del derecho internacional público se construye la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Convención Americana sobre Derechos Humanos se aprueba no tanto tiempo atrás, en el año de 1978, ¿no?, pero tiene antecedentes muy importantes que no podemos pasar por alto y que es precisamente la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y que se aprobó en una conferencia internacional americana, precisamente en la ciudad de Bogotá. Y esto me quiero remitir hasta allá porque ese es el origen, digamos, el antecedente más importante de la convención, en el año de 1948. No voy a hacer un recuento histórico, solamente quisiera que tuviéramos las fechas presentes para observar cómo México se va insertando en esa dinámica, en ese reclamo a nivel global e internacional de construir instrumentos que pudiesen tomar como referencia a los estados frente a lo que iba a venir después de una guerra, precisamente, y por esto también me interesa subrayarlo, ¿no?, de una guerra que fue la más importante guerra que ha vivido el mundo, que es la Segunda Guerra Mundial. A partir de esa idea de que no podían ocurrir en el mundo las atrocidades que vimos, tan dramáticas, eh, tan devastadoras para los derechos humanos como lo que ocurrió con la Segunda Guerra Mundial, en el mundo empieza a haber una ebullición necesariamente que apuntaba necesariamente a la construcción de esos instrumentos internacionales de protección y de defensa de los derechos humanos, o al menos en un sentido, en una fase inicial de reconocimiento
de estos derechos por todos los países que, incluso del orbe. Esa es la razón por la cual la Organización de las Naciones Unidas, por supuesto, crea la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero aquí es donde quiero destacar el punto de inflexión de Latinoamérica. La declaración que mencioné, Americana sobre Derechos Humanos de Bogotá, de 1948 también, es del mismo año. Sin embargo, se aprueba unos meses antes de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esto es de llamar la atención, que Latinoamérica se haya puesto de acuerdo antes que la propia Organización de las Naciones Unidas para poder emitir esta Declaración Americana de Derechos Humanos y en donde recoge, por supuesto, derechos y libertades clásicos y que, claro, parten de la idea de la dignidad humana, ¿no? Se reconoce, por supuesto, el derecho a la libertad de expresión, se reconoce el derecho a no padecer torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, se reconoce la libertad de circulación, todo esto a nivel, insisto, de un contenido de derechos y libertades común para todos los países. Se reconoce la libertad religiosa, el derecho a la manifestación de las ideas, muchas de las libertades y derechos clásicos que venían construyéndose desde el siglo XIX, por supuesto, en los documentos principales europeos y las enmiendas americanas de la Constitución de 1787 en los Estados Unidos, además de las tradiciones comunes que se venían construyendo en nuestras constituciones. Recordemos que México ya desde la Constitución de 17 recogía esa tradición de derechos liberal, pero también construía en su momento nuevos derechos como eran los derechos sociales. Bueno, no me voy a meter a esa parte, simplemente decir que la Declaración Americana, por cierto, derechos sociales que no forman parte de la Declaración Americana y tampoco de la Convención Americana, al menos en un sentido textual. La Convención Americana se refiere específicamente y concretamente a derechos individuales, es decir, que no tienen una vertiente necesariamente social o colectiva, aunque la Corte Interamericana, esto lo tengo que decir ya, en los últimos años, pero en los últimos años, es decir, 5 años, 6 años, 7 años, ha venido avanzando en la interpretación de esta convención en un sentido de que reconoce también derechos de tipo social, como por ejemplo el derecho a la huelga o como por ejemplo los derechos de los trabajadores en sus relaciones con los patrones. Pero insisto, esto es totalmente novedoso desde el punto de vista de lo que se puede construir interpretativamente desde la Convención Americana. Regreso al dato histórico, es en Bogotá cuando se emite la Declaración Americana y esta declaración es el antecedente más importante para la convención, que es la que nos interesa hoy, que es la convención que se emite en el año de 1978. 1978 se adopta la convención por los países miembros de la OEA. México, digamos, se encuentra involucrado en los debates, en las discusiones de la convención, aporta elementos e insumos México en estas conferencias interamericanas. Se le reconoce a nuestro país, por ejemplo, la influencia que se tuvo en materia de la redacción del artículo 8 de la convención, que es un artículo que estoy seguro que ustedes se van a encontrar en la práctica todo el tiempo, en materia electoral, pero no solamente, que es el que establece el derecho humano al recurso efectivo y sencillo, del cual debe conocer un tribunal autónomo e independiente. Este es un derecho humano establecido en el artículo 8 de la Convención y que se atribuye a México, principalmente a nuestra representación en esas conferencias, las principales aportaciones, claro, a partir de la idea de nuestro juicio de amparo que ya teníamos aquí y seguimos teniendo como una tradición jurídica de alto y de profundo alcance en el sistema jurídico nacional y también a nivel comparado. ¿Qué pasa con México? México suscribe esta convención después de que, insisto, se adopta por la OEA en el año de 1981. Es un año muy lejano en el tiempo. Es decir, México como Estado decide incorporarse a sus compromisos muy temprano en el tiempo, y estoy tratando de decir que no en una etapa necesariamente de transición democrática en nuestro país todavía. Sí había, por supuesto, quizá muchos de los quienes hayan estudiado estas fases históricas de nuestra evolución político-constitucional van a recordar que en 1977 ya la reforma que impulsaba Reyes Heroles
introducía algunos elementos democratizadores en un marco político de un partido hegemónico como lo era precisamente el Partido Revolucionario Institucional, y toda esta historia precisamente de hegemonía justo que tuvo este partido, muy conocida, que no necesitamos repetir aquí, en México. Bueno, se adopta ya en 1977 algunos elementos democratizadores en un sentido inicial, germinal, de una construcción verdaderamente con ciertos elementos mínimos de un sistema democrático, como lo fue la consagración de los partidos políticos en la Constitución, o como lo fue la introducción del principio de representación proporcional en nuestra Constitución. Que, por cierto, ahora, con esta reforma anunciada, se está poniendo por ahí en cuestión la conformación de los espacios del Poder Legislativo a partir de la idea del principio de representación proporcional. Nos vamos a poner a revisar necesariamente con la reforma electoral si es que el presidente López Obrador manda la iniciativa en ese sentido, a revisar aquel principio introducido en 1977. Bueno, 1981 es cuando México suscribe la convención, pero lo suscribe y tiene un sentido jurídico parcial. ¿Por qué? Porque la suscripción, la adhesión al sistema, luego la suscripción, la ratificación por el Senado, solamente significaba reconocer los derechos y las libertades en forma de compromisos de nuestro país a su cumplimiento. Y se reconoce con esa suscripción la primera parte de un procedimiento, digamos, que tuviese que ver con la revisión de la actuación del Estado mexicano. Es decir, nada más se reconoce las normas de la Convención y se reconoce la competencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como un órgano que ejerce funciones de investigación de los derechos, de consulta relacionada con facultades de los países en materia de derechos y de emisión de informes relacionadas con violaciones a los derechos humanos. Es decir, es un órgano que no ejerce funciones jurisdiccionales. Eso es lo que reconoce México en 1981. A contrario censo, no reconoce una competencia contenciosa a nivel judicial, jurisdiccional, que realiza e iba a realizar ya desde 1979 que se instaló la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por lo tanto, podemos concluir que México solamente suscribe la parte de las normas jurídicas positivas y la parte de la investigación posible por parte de la OEA de posibles violaciones a los derechos humanos en nuestro territorio nacional. Pasa muy largo tiempo, tenemos que pasar los años 80, tiene que transcurrir algunas reformas que en efecto nos llevarían, ustedes lo conocen muy bien, ya a ciertas bases de una transición democrática. Estoy pensando en las reformas del 94-95 en materia del Poder Judicial, aquella corte que fue despedida, si podemos decirlo así, la integración de una nueva corte con 11 integrantes, que es la corte en su conformación actual. Se le conceden competencias a esa corte. Ustedes lo vieron ya, por cierto, seguramente cuando analizaron el tema de las acciones de inconstitucionalidad en materia electoral. Viene la reforma del 96, reforma político-electoral, y me interesa el año de 1998. Bajo el régimen presidencial, bajo el sexenio del presidente Ernesto Zedillo, que fue quien impulsó la reforma del 94, o a quien al menos políticamente le podemos atribuir el impulso de la reforma del 94-95, como se le puede también atribuir la reforma del 96. 1998, el presidente Zedillo impulsa, o al menos admite, que México empiece a generar las gestiones para reconocer, ahora sí, la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué es lo que implicaba e implicó eso? Que culminó un día, el 16 de diciembre de 1998, se publica en el Diario Oficial de la Federación por gestiones de una canciller, me parece, ya en el tiempo, si observamos su gestión, que por lo menos que hay que ponerle atención a esa gestión, la gestión de Rosario Green en su momento.
se publica la competencia, el protocolo facultativo de reconocimiento de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué significó eso? Eso es, ese acto jurídico internacional, bueno, acto jurídico nacional de reconocimiento de esta fuente internacional, me parece a mí, en lo personal, de crucial importancia. Porque lo que estaba haciendo nuestro país era, para decirlo en términos llanos, reconociendo que en materia de derechos terminaba su soberanía absoluta y total en relación con la definición posible, jurídicamente hablando, de si podía haber o no violaciones a derechos humanos en nuestro país. Pero lo más importante, reconoció que un órgano supranacional externo a México, a nuestro país, a nuestro territorio, por lo tanto, más allá de su propia soberanía, iba a poder tomar decisiones que vincularan obligatoriamente, estoy utilizando estas dos palabras a propósito, no necesariamente pueden ir unidas técnicamente, que obligaran a nuestro país a cumplir sus obligaciones en materia de derechos humanos y por lo tanto a través de una sentencia internacional. Es decir, se pasó a un sistema en donde México solamente reconocía recomendaciones, informes no vinculantes, por lo tanto, de órganos no contenciosos, a un sistema en donde los jueces de una corte, en este caso juezas y jueces, afortunadamente tenemos ya 3 juezas en la integración actual, podían y pueden hoy, 2022, determinar que México viola derechos humanos a la luz de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y lo que me parece a mí más relevante en la práctica, a la luz de la interpretación que esos jueces y juezas han realizado en su jurisprudencia desde 1979. Y voy a mencionar telegráficamente los casos para que ustedes vean esa importancia. Número 1, decía yo, caso Castañeda. Después viene, 2009, el caso Campo Algodonero, en donde, lastimosamente, es una sentencia, yo siempre lo digo, pero y lo voy a volver a decir, es una sentencia que nos duele mucho, porque ahí es el fundamento, esa sentencia, de los parámetros interamericanos que elabora esta corte para todo el continente, pero en donde se evidencia a nuestro país como un país violador de derechos humanos de las mujeres y de menores de edad, y que establece estándares relacionados con la violencia en contra de las mujeres y la necesidad de que los países erradiquen la violencia y sancionen a los responsables por la violencia, en este caso, de Campo Algodonero del 2009. Después viene, este caso les va a sonar, el caso Radilla, en noviembre del 2009. Después viene el caso Campesinos Ecologistas, donde nuestro país, el Estado mexicano, vuelve a ser condenado. Todos estos casos que estoy mencionando presuponen un desarrollo previo importante. Presuponen que se agotaron las instancias internas en nuestro país, y es un principio del sistema interamericano, que se agoten los recursos internos antes de acudir a la instancia internacional. Este principio a nivel interamericano y también a nivel internacional se le conoce como principio de subsidiariedad. Es una especie de principio de definitividad en nuestro sistema, ¿no? Se agotan y solamente agotadas yo puedo justificar, acudir. De hecho, es un requisito que se me pide en la denuncia, que puede formular un ciudadano, un individuo, una asociación civil para poder denunciar una actuación del Estado mexicano ante el sistema interamericano, y que la puerta de entrada siempre va a ser la comisión. Un poquito voy a desarrollar después esa idea. Viene entonces el caso Campesinos Ecologistas, donde se acreditan violaciones a personas que se acreditó en los hechos que se dedicaban precisamente como campesinos que eran a el medio ambiente, a la protección del medio ambiente, a salvaguardar precisamente las condiciones naturales en las que se desarrollaban en su actividad cotidiana, y se reconocieron violaciones a la protección judicial, etcétera. Después viene el caso Fernández Ortega contra México, que está hermanado con otro caso que es Valentina Rosendo contra México. Es decir, todos estos casos son desde 2010 e implicaron sentencias condenatorias.
Fíjense ustedes el momento histórico, es decir, había una serie de condenas sucesivas casi sin parar contra México. Y de repente en México, esto yo siempre también trato de ver, atar los cabos, de repente en México empieza un proceso de revisión de nuestra propia Constitución en materia de derechos humanos. En 2009 específicamente, después, probablemente después del caso Radilla, las fuerzas políticas representadas en nuestro Congreso Federal, claro, muy posiblemente en coordinación o casi claramente en coordinación con nuestro Poder Ejecutivo, empiezan a analizar posibles reformas a nuestra Constitución en materia de derechos humanos. ¿Con qué culminó eso? Pues que culminó con la reforma del 10 de junio del 2011. Para mí no es una casualidad que esto haya venido justo después de estas condenas sucesivas. Hay un marco, me parece, internacional relevante y al menos funciona como un factor detonador. Probablemente no sea un factor determinante, sea un factor más, pero sí fue un factor detonador de los consensos que al interior de las bancadas representadas en nuestro Congreso Federal y que después se va a los estados, culminará con la reforma de derechos humanos. Si me da tiempo, claro, vamos a dar algunos elementos de esto en nuestra Constitución. Todo esto para decir, entonces, que es muy relevante, ¿no?, para México esa pertenencia a un sistema contencioso interamericano, porque ha permitido que más allá de nuestras, digamos, falencias, nuestras posibles deficiencias en el sistema interno nacional, exista una puerta por ahí extrema, una puerta y una luz, ¿no?, ahí abierta en el sistema internacional para que la actuación de nuestras autoridades agotadas a nivel interno no sea la última palabra en materia de derechos, sino que puede haber ahí, insisto, una puerta de entrada que permita que ciertos casos emblemáticos tampoco puede ser, y de hecho no lo es, no, el sistema interamericano no implica una cuarta instancia, no es una cuarta instancia, de hecho el propio sistema ha negado esa naturaleza porque precisamente no se trata de configurar un sistema procesal en donde los órganos del sistema interamericano se conviertan en revisores permanentes y sistemáticos de las autoridades mexicanas. No se trata de construir un sistema que permita una cuarta instancia. Es una instancia dedicada a analizar violaciones presuntas a derechos y libertades y por lo tanto a finalmente llegar a una conclusión de si hay que resarcir o no a las víctimas de esas violaciones. Por lo tanto, es un juicio autónomo. Claro, si nosotros pensamos en cómo explicamos nuestro juicio de amparo constitucional por mucho tiempo, siempre le dimos esa caracterización a nuestro juicio de amparo. No se trata de una instancia más del juicio ordinario, se trata de un juicio autónomo constitucional en donde tenemos un cierto objetivo y que exclusivamente va a ser, en su momento fue, analizar posibles violaciones que hayan sido realizadas, materializadas por la autoridad responsable en un determinado caso. Algo similar pasa en el juicio interamericano. El juicio interamericano, en su procedimiento inicial cuasi contencioso de investigación, y después en su segunda etapa, en su juicio verdaderamente contencioso, no es una cuarta instancia. Es un juicio autónomo internacional y en donde el objetivo, el propósito que señalan los tratados es que estos órganos analicen si el Estado parte, en efecto, como lo dice la víctima, ha incurrido en violaciones a derechos humanos y por lo tanto, si esto se acredita, entonces establecer las medidas de reparación correspondientes. Eso es lo que dice la Convención Americana como competencia de la Corte Interamericana y que México aceptó. Todo esto México lo aceptó cuando suscribió la convención y cuando reconoció esta jurisdicción. Lo que dice la convención es: la Corte Interamericana de Derechos Humanos, conformada por 7 jueces y juezas, podrá y deberá establecer medidas de reparación en contra del Estado parte responsable y establecerá entonces las condiciones en las cuales deben ser desplegadas esas responsabilidades en la sentencia. Esa es la competencia que tiene la Corte Interamericana.
Rápidamente el procedimiento, no voy a hacer gran explicación de eso, simplemente para que tengamos presente, ¿no? Y podamos acudir a las fuentes del sistema, ¿no? El procedimiento, decías, tiene dos fases. Un procedimiento ante la comisión en Washington, es decir, necesariamente hay que hacer contacto con Washington en la sede de la OEA. Ahí está, digamos, el edificio de la Comisión Interamericana conformada por 7 comisionados que son designados por la Asamblea General de la OEA a propuesta de países miembros. En este momento teníamos un comisionado mexicano, Joel Hernández, no estoy seguro si ya salió, pero lo tuvimos, fue presidente de la comisión. Esta primera fase, ¿qué es lo que implica? Que una víctima cualquiera en nuestro país, estoy hablando cualquiera, claro, utilizando un lenguaje y utilizando términos indeterminados, cualquier persona, así dice la convención, tiene legitimación activa o tiene legitimación activa para poder presentar una denuncia por violaciones a derechos humanos establecidos en la convención y en pactos o protocolos facultativos que complementan a la convención, como puede ser, por ejemplo, un pacto muy importante para México en los últimos tiempos, el Pacto de Belém do Pará, Convención Interamericana para la Erradicación y Sanción de la Violencia contra las Mujeres, el Pacto de San Salvador, que es el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales dentro de la OEA, y otros más, ¿no? El Pacto de los Derechos de las Personas en situación de discapacidad, etcétera. Todos estos pactos que son creados por la propia Conferencia Interamericana y aprobados por la OEA y que después se ponen a consideración de los países, pueden formar parte de ese llamado Corpus Juris Interamericano. No nada más la convención, sino también, insisto, estos pactos que se desprenden de este tratado principal. Entonces, la comisión recibe la denuncia de una persona. Nos habla la convención de cualquier persona. Ya en la particularidad de cada derecho, vamos a ver que hay que reunir o tendremos que analizar que las víctimas tendrían que reunir necesariamente una cierta condición. Y esto lo destaco porque en materia de derechos políticos, piensen ustedes si cualquier persona lo podría hacer. Y aquí hay que hacer la acotación en materia de derechos políticos que no cualquier persona. Tiene que ser un ciudadano del país o ciudadana del país correspondiente. Es decir, la condición de una persona que no nada más, por supuesto, radica en el país, sino que reúne las condiciones establecidas en el propio país para tener la ciudadanía, en el caso nuestro, mexicana. Es decir, que sea mayor de edad, que tenga un modo honesto de vida, de acuerdo con nuestra Constitución, ¿no? Aunque ahí podría estar en cuestión si eso lo admitiría el sistema interamericano. No hemos tenido un caso al respecto, me parece, en donde podamos discutir eso, pero nuestra Constitución así lo dice para poder tener la ciudadanía, pero además necesitamos tener como precondición a la ciudadanía la nacionalidad mexicana. Esta es una particularidad de los derechos políticos establecidos en la Convención, artículo 23 de la Convención, lo cual no aplica para otros derechos. Por ejemplo, derecho a no padecer tortura, no se me va a exigir la ciudadanía, se me va a exigir simple y sencillamente que sean un individuo que radica en los territorios del Estado parte. Entonces tenemos que ver cada derecho para analizar, insisto, esa condición. En términos generales, cualquier persona puede acudir al sistema para denunciar al Estado. ¿Qué otras personas pueden hacerlo? Grupos de personas que consideren que sus derechos humanos han sido violados pueden hacerlo. Quiero destacar esto porque el sistema interamericano no tiene necesariamente o no exige necesariamente condiciones procesales que a nivel interno nuestro las hemos trabajado, conocido y determinado y desarrollado por mucho tiempo. Por ejemplo, estoy pensando en la idea del interés jurídico. A nivel internacional no se habla de una cuestión relacionada con interés jurídico que puede impedir el acceso necesariamente formalizado de esa manera ante el sistema, sino que se va calificando la condición de persona nada más. ¿Es una persona existente que ha padecido una violación? Sí. ¿Ha agotado el principio de subsidiariedad? Sí. ¿Ha justificado los hechos que nos llevan a considerar una posible violación a derechos? Sí. Si se da este checklist, la comisión le da acceso, lo debería dar acceso.
Eh, y en relación con lo que nos dice la Convención y la Carta Democrática Interamericana, con la legitimación del grupo de personas, no nos dice que deba haber, por ejemplo, necesariamente un cumplimiento estricto de lo que llamamos aquí un interés legítimo, por ejemplo, sino que basta que se haya configurado jurídicamente una persona moral o una sociedad civil o una organización no gubernamental. Claro, lo que se va a pedir es un estatuto, un documento acreditativo, una inscripción oficial, y eso basta para que se reúna la condición que la Convención Americana exige para acudir a la denuncia. Eh, por lo tanto, entonces tenemos ese acceso de denuncias por violaciones a derechos humanos. Los propios estados parte, es decir, México, Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, Costa Rica, cualquiera de los que pertenece al sistema, a partir de la idea de que representan a su país las autoridades de relaciones exteriores, pueden denunciar violaciones de derechos humanos que realizan otros países. Esto es, claro, en la letra de la convención. Es decir, la convención reconoce que México, por ejemplo, pueda acudir a la OEA y tocar la puerta de la convención y decir, oiga, la Guatemala está violando derechos humanos y estos son los hechos y estas son las pruebas. Aunque, claro, ustedes pueden pensar si diplomáticamente en las relaciones que precisamente tienen los países es políticamente correcto o conveniente que un país denuncie a otro por violaciones a derechos. La verdad es que esto es totalmente infrecuente. Es un supuesto que debemos conocer que existe, pero en realidad, pues claro, los países en una condición de reciprocidad en sus relaciones entre ellos, la verdad es que no hay grandes antecedentes al respecto en la práctica, ¿no? Aun cuando lo pudieran hacer, no lo hacen porque ningún país se denuncia, digamos, entre sí. Insisto, esto por una cuestión, por supuesto, claro, de política internacional. Sin embargo, está reconocido. ¿Qué hace la comisión cuando observa la denuncia o la recibe? Bueno, tiene que determinar la admisibilidad, lo que nosotros conocemos como procedencia, o la inadmisibilidad, como lo que nosotros conocemos como improcedencia. La verdad es que es muy representativo esta fase ante la comisión en Washington, de lo que puede ocurrir al respecto. Es decir, si existe un documento, si existe una acreditación mínima, si existen pruebas que se están presentando, si existe una narrativa que nos lleva a considerar que en efecto existen violaciones, la comisión debería determinar, y claro, se acredita lo que mencioné, el agotamiento de los recursos internos, la comisión tendrá que darle cabida a la denuncia. Entonces, lo radica y tiene que abrir un expediente en contra del país correspondiente y inicia una fase de investigación. Solamente se inicia una fase de investigación en donde la comisión tendrá, claro, que organizar un grupo de trabajo a nivel interno para investigar los hechos, para analizar las constancias, para finalmente darle un seguimiento a esa investigación. Puede ocurrir que inadmita la denuncia. ¿Cuándo puede pasar eso? Pues precisamente por acreditarse en los hechos y en el expediente que no existe un agotamiento de recursos internos, que habiendo medios de impugnación que el Estado haga valer, por cierto, porque esto se le da, por supuesto, se le corre traslado al Estado parte a través de la Cancillería, en el caso mexicano. La Cancillería es el órgano a nivel del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública que tiene esa interacción con la OEA, ¿no? Hay una dirección a nivel interno, de hecho, que se dedica exclusivamente a recibir las denuncias, a responderlas, a emitir los informes, etcétera. Todo esto se va realizando desde la propia Cancillería. Cuando los órganos involucrados del Estado mexicano, más allá del Poder Ejecutivo, están involucrados, la Cancillería contacta oficialmente a las autoridades y esas autoridades tienen reuniones permanentes con la Cancillería para cumplir en los plazos correspondientes la respuesta del Estado mexicano ante estas posibles violaciones. Se los cuento porque en nuestro caso, el Tribunal Electoral, tuvimos ya alguna experiencia en donde nuestro tribunal estuvo involucrado en hechos narrados por una víctima. Esta víctima parece que lo que narraba era un tema de violaciones
relacionadas con la falta de garantía del derecho a la asociación política. Hay una restricción en la Constitución, quizás recuerdan, como paréntesis, lo estoy diciendo, que dice que las organizaciones sociales, organizaciones de distinto tipo, no pueden, tienen una restricción en relación con la conformación de partidos políticos, en el artículo 41. Esa restricción es una restricción explícita en nuestra Constitución. Y esto fue denunciado ante la Comisión y la Sala Superior había dictado una sentencia en ese sentido. La Cancillería entonces contactó a la Sala Superior y le dijo, tenemos esta denuncia, vamos a trabajar juntos el informe relacionado con estas posibles violaciones a los derechos. Y lo que se hace en la práctica es que el órgano que está involucrado desarrolla los insumos que tiene que darse a conocer a la OEA a través de la Comisión, y la Cancillería es la única habilitada para firmar y suscribir esa respuesta en nombre del Estado mexicano, ¿no? Con eso quiero destacar que no se denuncia a las autoridades en lo individual, sino que el Estado mexicano responde como Estado mexicano. Así se trate de que la Corte es la denunciada, de que el tribunal sea el denunciado, de que el presidente de la República sea el denunciado, de que el Congreso mexicano sea el denunciado. Se actúa como Estado mexicano. En ese sentido, no se responde a las estructuras federalistas, estatales o de división de poderes al interior del país, y esto está, digamos, determinado en la propia Convención Americana. Se responde como Estado parte, no como no, digamos, a partir de la idea de que voy a denunciar a una tal o cual autoridad. Fíjense todo el trajín procesal que me ahorra esto. No tengo que establecer autoridades responsables desde el presidente hasta el presidente municipal. No. Se responde globalmente como Estado mexicano. Bueno, esto nada más como paréntesis. Después de esto, ¿qué hace la comisión? La comisión, todo esto que le estoy diciendo está en la convención y está también, hay que acudir a esa fuente, en el reglamento interno de la comisión. Es decir, es un reglamento que se elaboró en el marco de la OEA y que rige el procedimiento ante la comisión y ante la Corte. La Corte tiene su propio reglamento. Hay dos reglamentos, el reglamento, a ver si tengo aquí los datos precisos, el reglamento de la comisión. Este reglamento se aprobó en el 137º periodo ordinario de sesiones y es del 2009, es el más vigente, ese que está precisamente en vigor en este momento. Y este es el reglamento de la Comisión, y el reglamento de la Corte Interamericana es del 2009 también, y se aprobó en el mismo periodo ordinario de sesiones. Estos dos instrumentos, todo esto que les cuento está, por supuesto, desarrollado ahí, y podemos acudir ahí a ver los plazos, las condiciones, las exigencias, requisitos, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre entonces después de que la comisión admite la denuncia? Bueno, a partir de ahí, la comisión va a tratar de establecer un objetivo, a llegar a una meta específica que le da la convención, que es que se llegue a una solución amistosa de la cuestión, si eso es posible. Es decir, se notifica al Estado, se manda llamar a las víctimas, a las presuntas víctimas en ese estadio procesal, y la comisión funciona como una especie de amigable componedor, un conciliador, ¿no? A ver, víctima, ¿cuáles son tus cuestiones? Desarróllalas. Se desarrollan, se pone en la consideración del Estado parte. Estado parte, mira, hay violaciones de este tipo, hay quejas, hay reclamaciones. Resulta que estas violaciones son posibles ponerlas a consideración una conciliación internacional. Resulta. ¿Por qué? Pues porque no se trata de una desaparición forzada, no se trata de cuestiones que tuviesen que ver con graves y profundas violaciones a derechos que excluirían la conciliación, digamos, de inicio. Si no se trata de violaciones, por ejemplo, que es posible resarcir desde el punto de vista de una conciliación amistosa. De hecho, a esta fase se le llama una fase de solución amistosa. Por supuesto, puede ocurrir que exista esa solución amistosa o puede ocurrir que no exista, porque no sea posible, por distintas circunstancias, llegar a esa solución amistosa. Por ejemplo, si se trata de derechos irrenunciables, como el que acabo de mencionar. Tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, no admitiría una solución amistosa.
tendríamos que ir al fondo de la cuestión y establecer un informe de violaciones a derechos. Ante esa imposibilidad de solución amistosa, se va a la siguiente fase, que es un informe de fondo. Ahí, en el informe de fondo, la comisión elabora una argumentación en donde ya acredita o tendría que acreditar cómo se dieron las violaciones, por qué y cuáles son los parámetros violados de los tratados interamericanos. Con ese informe se agota, digamos, la primera fase del procedimiento ante el sistema. Y la comisión es la única facultada dentro del sistema para denunciar ya la causa ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La comisión es un filtro. El individuo nunca puede acudir de manera directa ante la Corte. Tiene que pasar todo este procedimiento y tiene que concluir este procedimiento con este informe de la comisión, en el sentido de que, en efecto, tiene que haber una determinación de los órganos del sistema interamericano en contra, posiblemente en contra, ya si se llega a esta fase, la comisión ya está convencida de que hay violaciones. Este informe se notifica al Estado, se le da copia, por supuesto, a la parte y luego se manda a la Corte. De Washington se manda a San José, ¿no? Y en San José se abre la otra segunda etapa, que es la más importante, porque es la que he tratado de mencionar desde el principio, ¿no? Que es el proceso jurisdiccional ante la Corte Interamericana. ¿Quiénes participan? En la audiencia, digamos, en términos gráficos, pero también a nivel procesal, ¿quiénes participan? La Comisión Interamericana, que está formulando la denuncia. El Estado parte, defendiendo su posición contraria a la comisión, y las víctimas, que es la parte más importante. Las tres partes comparecen ante la Corte Interamericana, ante los 7 jueces de la Corte Interamericana en San José de Costa Rica. Esta etapa tiene 2 fases. La fase escrita, en donde la comisión presenta su documentación, el Estado presenta otra vez un informe detallado en respuesta al informe que está presentando la comisión, y hay también argumentaciones escritas de las víctimas, posiblemente a través de sus representantes legales. Esto lo recoge la Corte y ahí abre un expediente interamericano, ¿no? Después de esto, se abre la segunda fase, que es la fase oral, donde hay audiencias públicas. Ustedes habrán visto probablemente la Corte Interamericana transmite en tiempo real sus audiencias públicas, todas las audiencias públicas, ¿no? Que tienen que ver precisamente con estos alegatos orales. Y probablemente lo hayan visto, pero si no, en la página de la Corte, insisto, todos los días en que hay periodo ordinario, transmite las audiencias. Los jueces se colocan en la herradura, bueno, no es una herradura, es un presidium, digamos, y en la sala de audiencias se presentan las partes, y las partes entonces desde sus lugares pueden ser llamados al estrado para tomar sus declaraciones, se llaman a testigos expertos, se llaman a distintos peritos relacionados con el asunto, y la Corte va escuchando, ¿no?, los jueces de viva voz lo que se va desarrollando en la audiencia. Esta fase es la fase oral de los casos. Una vez que se cierra la fase oral, se abre la fase pues, más culminante del proceso, que es el juicio interamericano que se emitirá en la sentencia. Bueno, no quería dejar pasar, es una explicación muy sucinta, la verdad, porque hay muchos detalles procesales a los que hay que acudir para entender de mejor manera cómo funciona el sistema. Todo esto que les mencioné, en los casos en donde México fue condenado, se desarrolló completo, todo el procedimiento, ¿no? Desde el caso Castañeda hasta el caso Atenco y el caso Nitza Paola Alvarado y otros contra México del 2018, ya, por cierto, durante el sexenio de López Obrador, y que, por cierto, ese caso Nitza Paola Alvarado y otros tiene que ver con la participación de las Fuerzas Armadas en materia y en tareas de seguridad pública. Todos estos casos tuvieron que haber pasado por todas esas etapas. Y ahí México fue entonces condenado en todas ellas. Hasta el momento tiene 10 condenas México. Comparativamente son pocas, porque hay muchos países que, claro, suscribieron la competencia contenciosa antes que México,
y tienen múltiples condenas, ¿no? México, digamos que no tiene más condenas, no porque sea un país más respetuoso, o sea, no quiere decir que sea un país más respetuoso de los derechos, simple y sencillamente es porque tiene menos tiempo perteneciendo al sistema contencioso interamericano, ¿no? Pero bueno, por supuesto, hay muchas causas pendientes y solamente quiero mencionar tres probablemente. Tres. Una que ya está en la corte y que muy probablemente sea una condena, potencialmente, en donde se acusa a México de que a través del arraigo se viola el derecho humano a la libertad personal, tal como está reconocida en la Convención, que solamente admite que una persona sea recluida en prisión preventiva por 72 horas antes de pasar a la radicación de la causa ante un juez o ante un tribunal penal. El arraigo está siendo revisado por la Corte porque lo que se dice como argumento principal es que no respeta estos plazos y que además no coloca a una persona en una etapa de sospecha ante el Ministerio Público por 40 días, prorrogables por otros 40 días. Como ustedes saben, este tema está en la Constitución, no es un tema legal, es un tema de legislación secundaria, sino es un tema que está establecido en nuestra máxima norma. Con lo cual, la Corte tendrá que analizar si la Constitución mexicana es la que viola la fuente de la violación de la Convención y de la interpretación que ha hecho la Corte en materia de libertad personal. Segundo caso, también muy doloroso, pero que todavía está en la comisión, caso Guardería ABC, que está todavía en la comisión, pero quiero decir, es muy posible que este caso se vaya también a la Corte en los próximos, pues quizá poco tiempo ya, porque ya este caso lleva algo de tiempo en la comisión, pero que lo que quiero decir es que hay abundante jurisprudencia de la Corte en el sentido de que las omisiones del Estado relacionadas con la salvaguarda y la protección de niños, niñas y adolescentes, y que en este caso lo que se va a analizar es la muerte por deficiencias en instituciones públicas que estaban destinadas a la seguridad social en materia de guarderías, bueno, creo que está preparándose también una posible condena ahí, ¿no? Porque, insisto, la Corte incluso tiene ahí algún antecedente relacionado con omisiones de la autoridad que tienen que ver con, al mismo tiempo, omisiones, no solamente del Estado, sino de particulares, y que recayeron en violaciones a derechos, incluso precisamente con, lamentablemente, el fallecimiento de personas por esta falta, digamos, de cuidado y de omisiones a los deberes del Estado en materia de protección de las personas en seguridad individual y en seguridad pública. Y luego el caso Ayotzinapa, ¿no? Claro que este caso muy complejo, ¿no? Que en nuestro país está causando muchos estragos a nivel de investigación, está también en la comisión. Quiero destacarlos porque son casos emblemáticos y que nos van a dar mucho que decir en los próximos años. Bueno, control de convencionalidad. Hasta ahí agoto lo que quería decir respecto al sistema interamericano. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna cuestión? Sí, adelante, Jorge. Sí, pudiera considerar que, al igual como sucede en México, sobre todo en materia electoral, pudieron haber algunas acciones que intentaran una suerte de per saltum, es decir, que no agotaran las vías internas del Estado mexicano y habiéndolas desarrollado, por ejemplo, el caso que decía en el que estuvo vinculado el Tribunal Electoral, argumentando una irreparabilidad en un derecho político. Bueno, se intenta la vía en el Tribunal Electoral y paralelamente se va al sistema interamericano. ¿Ha habido algún razonamiento al respecto? Yo no sé si tengan algún mecanismo similar como el de los votos particulares, y lo planteo porque una de las características del derecho, y particularmente creo que de los derechos humanos, un elemento importante es
que no son estáticos, o sea, hay una progresividad y creo que ese es uno de los elementos más importantes que se necesitan y se requieren para su protección. Entonces, yo no sé si hay algún precedente respecto al que por lo menos en la Corte o en la comisión previo no sé si se llegó a presentar o no ya el informe a la Corte, hubo una consideración en el sentido de la importancia de tutelar derechos humanos en su variante de derechos políticos, precisamente por la condición de irreparabilidad, como por ejemplo en el caso Castañeda, ¿no? Que finalmente no pudo satisfacer su pretensión de ser candidato independiente. Ese es un excelente ejemplo de independientemente de la condena que se haya impuesto al Estado mexicano, que pues finalmente para el directamente afectado, pues no hubo una reparabilidad en sentido estricto. Muchas gracias, Jorge. Muy elocuente pregunta, importante. Y me da la oportunidad, sí, para tratar de responder. En efecto, mencioné que hay un principio de subsidiariedad y creo que no mencioné el plazo. El plazo a partir del cual nos podemos denunciar, a partir de que se da el último, la última resolución o determinación del Estado mexicano, que ya no admite revisión posterior, es de 6 meses. 6 meses, aparte, el sistema establece 6 meses para poder denunciar, ¿no? Entonces debemos agotar forzosamente velar porque se cumpla ese plazo. Pero sí, en efecto, hay excepciones. No ha habido una excepción para México, aplicable para México hasta ahora, que yo recuerde o tenga presente. Creo que no existe. Pero sí ha habido casos en donde la jurisprudencia interamericana ha establecido excepciones a la subsidiariedad. No se habla de irreparabilidad, pero sí se habla de una excepción por una excepción al principio de subsidiariedad, y quiero comentarles exactamente qué es lo que nos dice. No son aplicables, eso es lo que dice el reglamento en el artículo 46 de la Convención. 46 de la Convención, perdón, y 31 del reglamento de la Comisión. No son aplicables las reglas de la subsidiariedad, es decir, agotar el plazo de 6 meses o esperarse a agotar los recursos internos, si en el orden jurídico interno del Estado no se garantiza el debido proceso legal. Entonces, o bien si no se ha permitido al presunto lesionado el acceso a los recursos de la jurisdicción interna, o si hubiere retardo injustificado en la decisión de dichos recursos. Entonces, ¿en qué está pensando la OEA? O en este caso en el sistema en general. Que en efecto puede ocurrir que no se le exija al denunciante agotar los 6 meses si logra acreditar que se le está impidiendo acceder a un recurso interno, precisamente para poder agotar el principio de subsidiariedad. Es decir, puede haber un vicio o un fraude en el Estado para que no se cumpla el requisito y por lo tanto no pueda acudir el denunciante, bloquear, digamos, el acceso, ¿no? Claro, aquí estamos pensando en estados que tienen un marcado, tendríamos que estar pensando en un estado que en efecto está encorsetando a la sociedad y que no le permite a un cierto individuo precisamente cumplir con las condiciones que le permitirían denunciar al propio Estado ante el sistema, ¿no? Voy a poner un ejemplo, no sé, alguien que sea tomado, recluido, y que simple y sencillamente no se le permita siquiera acceder a un recurso ni hacer valer sus derechos en materia del debido proceso y por lo tanto presentar recursos internos, ¿no? Tendría que pasar algo muy excesivamente, digamos, cercenatorio, si se quiere decir así, limitativo en relación con esta posibilidad para que se admita la excepción a agotar la subsidiariedad, ¿no? En el caso Castañeda, pudo haber ocurrido que Castañeda acudiera a esta especie de persaltum, porque de alguna manera eso es lo que nos está diciendo el reglamento interno de la comisión. Puede haber un persaltum interamericano si pasa esto, ¿no? Pero Castañeda lo pudo haber hecho. La verdad, ahí había una cuestión de interpretación que nos llevaba necesariamente a un análisis de fondo para ver si Castañeda en efecto no tenía un recurso para impugnar o reclamar su pretensión, ¿no? Entonces, muy difícilmente me parece que Castañeda pudo haberse cumplido.
ese requisito, porque finalmente había una decisión interna a nivel legislativo que decía que había que tener en consideración que el sistema no admitía candidaturas más allá de las determinaciones partidistas, ¿no? En ese sentido, no había una jurisprudencia de la Corte Interamericana relacionada con ese tema. Entonces, no podía los propios órganos del sistema saber si en efecto era inadmisible un recurso en contra de una decisión así, ¿no? Entonces, cuando hay una interpretación necesaria, en el fondo, no se considera por los órganos del sistema en general que pudiésemos acudir a una excepción al principio de subsidiariedad. Tiene que agotarse, como lo hizo Castañeda. Recordemos que hizo Castañeda en su estrategia. Fue algo, digamos, que llama la atención, ¿no? Castañeda tenía el juicio para la protección de derechos político-electorales como posible vía de impugnación. Decidió irse al amparo a sabiendas de que el amparo era improcedente en materia electoral. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué se fue al amparo? Bueno, pues porque la jurisprudencia de nuestra Corte le negaba capacidades al Tribunal Electoral en ese momento para pronunciarse en relación con temas de inconstitucionalidad de leyes. Entonces Castañeda en la estrategia fue hábil porque sabía que existía esa jurisprudencia, que la Corte negaba las posibilidades al tribunal de inaplicar el COFIPE en su momento, porque no las tenía, incluso le habían negado y prohibido ese control. Y entonces se fue al amparo para provocar el agotamiento rápido de las instancias internas. Se fue al amparo, sabía que era improcedente, se le desechó. Claro, presentó inmediatamente el recurso de revisión, yo creo que lo preparó simultáneamente. La Corte rechazó y confirmó, mejor dicho, el desechamiento de la demanda de amparo, y con eso agotó los recursos internos y pudo ir a Washington. Entonces, en conclusión, sí hay excepciones, pero estas excepciones me parece que se tendrían que dar en un marco verdaderamente de circunstancias que de verdad sean extremas, que imposibiliten al individuo a acudir a un recurso interno y en esa medida acreditar y justificar que no tiene que agotar nada y irse per saltum a una comisión, ¿no? Eso sí ha pasado y hay casos en otros países, sobre todo, si no recuerdo mal, en países en donde los sistemas judiciales tenían condiciones, la verdad, de cooptación por parte de la administración pública, específicamente por parte de los presidentes. Estoy pensando, por ejemplo, en el caso de Venezuela, estoy pensando en el caso de Bolivia, en donde en efecto, sobre todo de Venezuela, en donde el tribunal y el poder judicial sigue siendo, digamos, teniendo problemas de independencia, vamos a decirlo así, el régimen de Maduro, ¿no? No sé si esa era la consideración. Perfecto. ¿Alguien más? Gracias. Al contrario. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, entonces pasemos. Ya mencionamos todo esto, esta cuestión del procedimiento del sistema. Muy bien. Ahora bien, ¿qué es eso del control de convencionalidad y por qué tiene relación con todo esto, ¿no? Que voy a dedicar los próximos minutos a ese tema, a esa cuestión, ¿no? La verdad, tenía unas diapositivas, pero prefiero no, porque me pueden alargar y meterme a rollos que me pueden desviar de mi objetivo, ¿no? Que lo que quisiera es que viéramos, si veo necesario, voy a colocar alguna, pero lo que quiero ahorita es hablar del control de convencionalidad y ustedes puedan preguntar, interrogar lo que gusten al respecto para poder resolverlo juntos. Bueno, con todo esto que mencioné, claro, la Corte Interamericana venía desarrollando su función contenciosa, que es la que precisamente he reiterado. Tiene también otra competencia que no mencioné todavía, que es la competencia de opinión consultiva, en donde los jueces no emiten necesariamente una sentencia, sino un dictamen, y que denominan opinión consultiva a partir de una petición que realiza un Estado parte o la propia Comisión Interamericana para que se pronuncie. Lo voy a decir con estos términos, aunque no es la palabra que utiliza la Corte, pero creo que así podemos comprenderlo mejor. Se pronuncia en abstracto de un tema relacionado con violaciones a derechos en un sentido sistemático o en un sentido general. Por ejemplo, se ha pronunciado en relación, en la más reciente y que tiene que ver con nuestra materia, sobre el derecho
o la prohibición, mejor dicho, de la reelección presidencial indefinida. El Estado de Colombia le preguntó a la Corte en 2018-19 si existía bajo la Convención Americana la comprensión posible de un supuesto derecho humano a la reelección en el cargo de la presidencia de una república, y si esa reelección en su caso podía ser una reelección indeterminada en el tiempo, atemporal. Claro, Colombia lo hizo con cierta intencionalidad. Tiene como vecino a Venezuela. Además, tenía pretensiones internas de ciertos candidatos, aspirantes a la presidencia de Colombia, que plantearon la posibilidad de que la no reelección era violatoria del derecho a ser votado, imagínense ustedes, ¿no? Claro que es una interpretación posible, ¿no? También se tenía la experiencia de Bolivia, donde Evo Morales recibió una sentencia concesoria de ese derecho de su Tribunal Constitucional Plurinacional, diciendo, fíjense lo que dijo el Tribunal Constitucional Plurinacional, dijo que sí existía el derecho humano a la reelección presidencial, además indefinida, porque el pueblo pone y el pueblo quita. Y ese derecho no debía ser cercenado, y que además podíamos llegar a esa conclusión a partir del control de convencionalidad. A mí me parece relevantísimo este caso boliviano, porque utiliza el control de convencionalidad, el Tribunal Constitucional del país, para justificar la existencia de un derecho humano de Evo Morales a la reelección indefinida. Bueno, Colombia formula la solicitud de opinión consultiva, no hay un caso contencioso. La precondición de una opinión consultiva es un pronunciamiento objetivo y abstracto respecto de un tema específico. Claro, la Corte revisa en su jurisprudencia si tiene un precedente, si tiene una línea jurisprudencial, etcétera, y admite o no admite la opinión consultiva. En este caso la admitió y emitió un dictamen de opinión consultiva. Bueno, a partir entonces de esta idea, la Corte aplica la Convención y los tratados y establece, como decía, sentencias. A este ejercicio, en el año del 2006, en el caso Almonacid Arellano contra Chile, en donde la Corte estaba analizando si la actuación y la legislación chilena violaba el derecho, entre otros derechos, el derecho a la personalidad jurídica y el derecho al acceso a la justicia y el derecho a la verdad por la emisión de leyes de amnistía durante el régimen dictatorial chileno, la Corte utiliza por primera vez en su historia la expresión control de convencionalidad. La adopta en una sentencia que es el caso Almonacid Arellano contra Chile, 2006. Fíjense, es un año no tan lejano en el tiempo. Pero la Corte lo utiliza a partir de una expresión, esta misma expresión que utilizó uno de los jueces precisamente en algo que mencionaba Jorge hace un rato, en votos particulares. En el caso Mirna Chang contra Guatemala del 2003, si no recuerdo mal, el juez, ustedes lo conocen, don Sergio García Ramírez, introdujo la idea de control de convencionalidad. ¿Cuál era la idea de don Sergio? Don Sergio, principalmente lo que decía en su voto, es que la Corte nuestra, en realidad lo que realiza es un control de los actos del Estado a la luz de un parámetro. Y si estos elementos son parte de un sistema de control procesal, recordemos que don Sergio es un experto en materia procesal y procesal penal, dice, esto es un ejercicio de control de convencionalidad. Nuestra función es un control de convencionalidad. Debemos denominarla de esa manera, porque, y sobre todo, ¿cuál era la finalidad? Don Sergio lo ha explicado muchas veces cuando se le ha invitado a hablar del tema, pero creemos, yo al menos en lo personal creo que su finalidad de don Sergio era equiparar al Tribunal Interamericano de Corte con la función que realiza un tribunal a nivel nacional. Simple y sencillamente, la modificación en ese ejercicio es el parámetro. Pero la idea quiere ser potente en el sentido de establecer que los estados entendieran cuál era la función de los órganos internacionales, sobre todo de la Corte, y que su función es la misma que podrían, insisto, realizar los propios tribunales a nivel interno. Y por lo tanto, si los estados entendían o llegaran a entender ese parangón y esa analogía, podrían de mejor manera comprender su función y su actuación frente a las personas.
Es decir, como que podía pegar mejor en el discurso judicial la idea de control para que los estados digan, ah, sí, no puedo hacer esto porque finalmente tengo órganos de garantía que pueden sancionarme, ¿no? Creo que don Sergio perseguía esa idea en sus votos. Entonces la Corte en pleno le hace caso a don Sergio y reconoce en Almonacid presión, control de convencionalidad. Lo que nos dice por primera vez en ese caso fue, en efecto, esta Corte, estoy parafraseando libremente, esta Corte ejerce una especie de control de convencionalidad. Así dice, especie de control de convencionalidad. Y después la Corte lo va desarrollando en los años posteriores. Pero creo que el caso en donde lo apuntala de mejor manera es el caso contra México, el caso Radilla. En el párrafo 339, si no recuerdo mal, del caso Radilla, se los cuento y trato de recordar el número de párrafo porque a mí me tocó dictaminar este caso en la Suprema Corte cuando nos llegó el expediente Varios 912, diagonal 2010, en la ponencia del ministro Aguirre. Por cierto, que me dejaron solito en ese dictamen, entonces tuve que analizar la sentencia y tuve que analizar los dictámenes de las otras ponencias. En ese párrafo, la Corte hace algo muy sutil y que podemos verlo como una cosa estética, pero es sumamente relevante porque le elimina la palabra especie. Y dice, los jueces del Estado mexicano deben ejercer un control de convencionalidad, sino que además lo adereza con las calificaciones y las actuaciones judiciales en un sentido ex oficio y en un sentido difuso. Y eso se lo da y se lo notifica al Estado mexicano. Claro, en cada sentencia que la Corte emite en contra de un Estado, le está hablando a todos los demás estados, porque recordemos que su jurisdicción es continental. Entonces, cada vez que se pronuncia, hay un doble efecto en las sentencias interamericanas. De esto he hablado, por cierto, no lo he mencionado, pero ahora mismo nuestro juez mexicano es Eduardo Ferrer MacGregor. Él es nuestro juez mexicano, que le quedan dos años, si no recuerdo mal, de ejercicio. Él ha hablado en sus votos precisamente particulares de dos efectos de las sentencias interamericanas. La cosa que nosotros ya conocemos por ser una institución clásica, la cosa juzgada, es decir, aquello que la sentencia dice que es la verdad jurídica y que aplica a las partes. Y hay otro efecto, la cosa interpretada. ¿Qué significa esa cosa interpretada? Significa que lo que nos dice la Corte en su ratio de Chidendi y en las argumentaciones de la sentencia son vinculantes para el resto de los países que forman parte del sistema. ¿Por qué son vinculantes para el resto de los países que forman parte del sistema? Porque la Corte se rige por un sistema de precedente vinculante para ella misma. Por lo tanto, si le llega un caso en donde hay una analogía en la situación fáctica en las violaciones, tendrá que reiterar al hilo de esa argumentación jurisprudencial el criterio adoptado en la sentencia previa. Por lo tanto, hay un efecto reflejo necesario de la interpretación, no nada más, insisto, de la condena, sino de la interpretación en general, ¿no? Entonces, la sentencia Radilla nos habla de un control de convencionalidad. De repente a México le notifican la sentencia. Y por cierto, no sé si les cuento esa anécdota, pero creo que sí se los voy a contar porque es importante, ¿no? ¿Cómo se hace sabedor nuestro país de la sentencia? En realidad, como he mencionado, no existe en el sistema interamericano muchas de las actuaciones procesales formales que tenemos nosotros a nivel interno. Por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados a que solamente podemos imponernos una resolución judicial si se nos notifica por el funcionario correspondiente del órgano y se nos coloca un sello y se nos pide un acuse y luego esa constancia se agrega a un expediente. Bueno, en el caso de Radilla, eso no pasó. Es decir, la Corte Interamericana no dijo, notifíquese a la Corte de México y que se le selle y que se le acuse recibo. No, no pasó eso, porque en realidad la sentencia Radilla no hace alusión para nada a la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México. Es más, la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México no estuvo involucrada en los hechos del caso Radilla. Por lo tanto, ¿cómo es que la Corte de México se pronunció al respecto? ¿De dónde salió ese pronunciamiento? Estamos hablando de un expediente Varios.
innominado, que no tiene, digamos, un cauce procesal específico. De hecho, no les quiero hacer el cuento largo, pero muchos ministros que se pronunciaron al respecto dijeron que ni siquiera procedía a hacer un pronunciamiento ninguno al respecto, porque no había, insisto, ni siquiera una notificación oficial, ¿no? Y ni siquiera se había establecido una condena o una responsabilidad al Estado mexicano a través de la Corte mexicana. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Lo que en realidad pasó fue que en un acto académico, y creo que yo estuve ahí en 2009, 2010, en una mesa de discusión sobre el caso Castañeda, unos días precisamente en los que se estaba dando el caso Radilla, alguien mencionó, y estaba el presidente de la Corte en ese momento, don Guillermo Ortiz Mayagoitia. Alguien le dijo al presidente de la Corte, oiga, presidente, estamos hablando del caso Castañeda, pero resulta que esta semana ya nos condenaron otra vez. Y ahí dice que todos los jueces mexicanos deben ejercer lo que se llama, o dice la Corte que es, control de convencionalidad. Y entonces dijo el presidente, ¿cómo? Dice, a ver, denme esa sentencia, o sea, quiero verla, quiero leerla. Y resulta que a partir de ahí el presidente lo conoció y días después formula una petición, ¿cómo le llaman? Una petición de, digamos, de pronunciamiento a trámite, una consulta del presidente, se llama consulta del presidente de la Corte al Pleno para conocer lo que el Pleno debía hacer al respecto. O sea, fue una iniciativa del presidente Ortiz Mayagoitia el que abrió el expediente Varios 912, diagonal 2010, caso de recepción del caso Radilla. El primer proyecto, tampoco les quiero hacer el cuento largo, pero creo que esto es relevante. El primer proyecto decía, no debe haber ningún pronunciamiento, no tenemos competencia. Se discutió en el Pleno, se rechazó, la ponencia fue de la ministra Luna Ramos, se le turnó al ministro Cosío y el ministro Cosío presenta meses después el proyecto donde se pronunciaba la Corte. Primero, respondía a la pregunta, ¿debemos pronunciarnos al respecto? El ministro Cosío propuso, sí debemos pronunciarnos. ¿Por qué? Porque se hace alusión al Poder Judicial de la Federación. La Corte es la cabeza del Poder Judicial de la Federación, por lo tanto, debe haber una respuesta al respecto para saber las condiciones y las circunstancias en las cuales debe cumplirse la sentencia del caso Radilla Pacheco contra México. En segundo lugar, ¿cómo se debe pronunciar la Corte? Y establece todas las condiciones que conocemos hoy. Establece que debe haber una interpretación conforme, que el modelo del control de constitucionalidad de México debía ser un control difuso, por lo tanto se ordena en el proyecto y después avalado por el Pleno que se elimine la prohibición del control difuso en México, que venía una jurisprudencia muy añeja en la Corte. Se dice que la jurisprudencia interamericana es vinculante y obligatoria para México, sin posibilidad alguna de poner excepciones por parte de la Corte de la Corte Nacional, de nuestra Corte, que debía cumplirse en sus términos y que México estaba obligado efectivamente a cumplir como Estado mexicano a las medidas reparatorias establecidas ahí. Por supuesto, hay otra vertiente de pronunciamientos relacionados con el fuero militar. Se dijo fuero militar inconvencional determinado por la Corte, pero además es inconstitucional también, porque no se puede entender escindida el parámetro convencional del parámetro constitucional. Por lo tanto, se ordena en esa resolución a que se suspendan los procedimientos en donde estuviese involucrado el tema del fuero militar, es decir, involucramiento de civiles con militares y amparos en los que los militares o los civiles estuviesen involucrados. Y se dice que se manden al Pleno para que el Pleno se pronuncie y pueda emitir una decisión que no tenga contradicciones, ¿no? Que pueda ser una decisión única en relación con el caso Radilla. Por supuesto, se ratifica la inconvencionalidad del Código de Justicia Militar, artículo 57, si no recuerdo mal, porque no establece las condiciones normativas suficientes para distinguir y para sustraer del fuero militar aquellos casos en donde estuviesen involucrados civiles o víctimas civiles o familiares de las víctimas civiles, por una consideración muy sencilla y que México nunca entendimos esa parte, y creo que sigue siendo complicada para México. Más ahora que estamos en un tema de procesos que muchos han calificado de militarización de la vida pública. Pero lo que dijo la Corte Interamericana es que los tribunales militares no cumplen el estándar de tribunales imparciales e independientes a la luz de casos que tengan que ver con violaciones a derechos.
porque se entiende, se entiende desde el principio que son tribunales parciales, que favorecerán siempre, eso es una cuestión de la Corte Interamericana, siempre favorecerán la posición de las Fuerzas Armadas involucradas en un litigio en donde se les acusa de violaciones a derechos humanos. Bueno, regreso a la pregunta. ¿Qué es eso del control de convencionalidad? El control de convencionalidad, entonces, es el contraste de la actuación del Estado que está siendo denunciada como posible y presuntamente violatoria de derechos al parámetro de los tratados de derechos humanos en principio establecidos en el sistema interamericano. ¿Por qué digo en principio? Porque este estándar se extiende en realidad a todos los tratados internacionales de los que México forma parte. Es decir, convencionalidad no viene de la Convención Americana. Convencionalidad viene de la idea de que el Estado mexicano está sujeto a la Convención, pero también a todo el corpus juris internacional, incluido, por ejemplo, el corpus juris que viene desde las propias Naciones Unidas. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, donde, por cierto, hay un artículo específico para derechos políticos. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, tratados de la OIT, etcétera, ¿no? Todos los tratados en los que México forma parte, esa es la convencionalidad. Entonces, el control de convencionalidad significa sujetar al Estado a las normativas que reconocen derechos y libertades y responsabilidades del Estado a nivel internacional y a nivel interamericano. Este ejercicio de control de convencionalidad originalmente lo realiza, como acabamos de decir, la Corte Interamericana. La propia Corte Interamericana extiende el parámetro y va explicando y aplicando las normas a los casos concretos. Pero cuando la Corte traslada ese deber a una sentencia de ella a las autoridades nacionales, entonces ya se nos convierte en un deber nacional. Esa es la parte que quisiera enfatizar, ¿no? El control de convencionalidad entonces ya se traslada a una responsabilidad que debe realizar cualquier autoridad judicial en paralelo y en conjunto y simultáneamente, estoy utilizando estos términos a propósito, aunque sean reiterativos, con el control de constitucionalidad. Es en el caso Radilla donde la Corte nos dice, bien, vamos a cumplir y vamos a determinar que exista el control de convencionalidad difuso ex oficio, como lo dice la Corte. Yo no puedo cuestionar eso, la Corte Interamericana. Pero la Corte de México, además, establece un criterio nuevo que la Corte Interamericana no dijo en la sentencia Radilla, y que es que además del control de convencionalidad, también se iba a extender ese ejercicio al control de constitucionalidad ex oficio, como acabo de mencionar. Con lo cual, tenemos un doble parámetro al cual están sujetos todos los operadores jurídicos, desde el juez de paz de cualquier distrito judicial modesto de cualquier parte del país, hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Todos los autoridades judiciales deben cumplir este ejercicio de control. Por lo tanto, un ejercicio de contraste de los actos de autoridad frente no solamente a la Constitución, sino frente a los tratados de los que el Estado forma parte. Esta es solamente la explicación a partir de una sentencia de la Corte Interamericana, pero además nosotros tenemos en nuestra Constitución el refuerzo de este deber. ¿Cuál es el refuerzo de este deber? El artículo 1, vigente a partir del 10 de junio, a partir del 11 de junio, porque entró en vigor al día siguiente, del 2011. ¿Qué es lo que hizo ese artículo? Dice con toda claridad, las normas de derechos humanos son las de esta Constitución y de los tratados internacionales de los que México forma parte. Entonces, nos bastaría con aplicar nuestra propia Constitución, pero además la Corte Interamericana ya también nos lo dijo por otra parte, en una sentencia. Entonces, el control de convencionalidad toma otro concepto más amplio, que es entonces que ese ejercicio de revisión, de fiscalización, si se quiere, de la actuación de las autoridades, incluidas las autoridades electorales, ¿no? Debe ceñirse a los estándares y a las obligaciones, no solamente de la legislación electoral, de nuestra Constitución en su parte relativa, sino además del artículo 23 de la Convención y de sus interpretaciones realizadas por la Corte Interamericana, no nada más en el caso Castañeda,
sino en todos los demás casos en donde la Corte Interamericana se ha pronunciado relacionados con derechos políticos. Por eso, digamos que nos es tan importante y tan relevante pensar en este alcance del control de la convencionalidad. Ahora bien, ¿qué pasa? Lo que nos dice la Corte Interamericana y nos dijo la Corte de México es todos los jueces. Pero la Corte de México también habla de autoridades administrativas. Quizá esta es una de las partes más interesantes y que probablemente nos ha causado más análisis, ¿no? Que no necesariamente en un sentido unánime en la doctrina y tampoco en la práctica. ¿Qué pasa con las autoridades administrativas? La Corte Interamericana, en un caso contra Uruguay, en el caso Hellman, en una resolución de ejecución de una sentencia, habló de que las autoridades administrativas están también obligadas al control de convencionalidad. Lo dice, digamos, de manera muy amplia, libre e indeterminada. Simplemente menciona que las autoridades administrativas no están exentas de considerar el control de convencionalidad. Pero la Corte de México, en el caso Castañeda, en el modelo que construye de control difuso, coloca a las autoridades administrativas como una de las autoridades responsables de ejercer o de participar, mejor dicho, en este control. Lo estoy diciendo a propósito participar porque ahora voy a tratar de fundamentar cuál es la idea al respecto. Nos dice la Corte de México, yo puedo, por supuesto, expulsar las normas a partir de este ejercicio. Un tribunal colegiado, un juez de distrito puede inaplicar las normas por declaratoria de inconstitucionalidad en materia de amparo. El Tribunal Electoral puede inaplicar por inconstitucionalidades e inconvencionalidades en casos concretos. Pero la autoridad administrativa no puede inaplicar las normas. La autoridad administrativa no es juez, no es tribunal, no realiza una función jurisdiccional, no aplica metodología jurisdiccional. Es más, posiblemente sus integrantes no necesariamente sean juristas. Por lo tanto, en atención, pero bueno, es un argumento complementario. En realidad, el argumento principal por el cual la autoridad administrativa no está habilitada para inaplicar normas sujetas a su consideración en casos concretos en su actuación cotidiana es porque existe un principio de legalidad, que lo que implica es que la autoridad administrativa está ceñida en su actuación por lo establecido por el legislador democrático. Una vez que esto es puesto en consideración de la autoridad administrativa tiene que tomar en cuenta todo un complejo normativo que es relevante para el caso y considerar una determinación, un acuerdo, una resolución en el sentido que le permite el ordenamiento sin poder llegar a la consecuencia de una aplicación, insisto, ¿no? ¿Dónde dice eso la Corte de México? En el cuadro correspondiente del control difuso de constitucionalidad y convencionalidad, y dice cuál es el efecto que, sin embargo, debe darle la autoridad a todo caso en donde aplique un complejo de normas que se refieren a derechos políticos. Estoy pensando ya en la materia electoral específicamente. La interpretación de conformidad en un sentido que mejor beneficie a las personas. Estaríamos hablando la interpretación pro persona en un sentido que mejor beneficie a los ciudadanos y probablemente, porque ahí había que ver cada caso, a los partidos políticos. Probablemente, porque siempre puede haber tensiones a veces en las relaciones entre partidos, aspirantes, candidatos, en los conflictos en la materia político-electoral. A eso sí podemos llegar, entonces, como parte de las competencias de una autoridad administrativa, su obligación necesaria de siempre considerar el derecho internacional de los derechos políticos, siempre considerar la jurisprudencia relacionada con los derechos políticos del sistema, siempre considerar la jurisprudencia federal al respecto, es decir, la que emiten los órganos habilitados, en este caso, en nuestro sistema para ello, que es, por supuesto, el Tribunal Electoral de Producción de la Federación, considerar la jurisprudencia del Tribunal Electoral local y a partir de ahí tomar decisiones que permitan la mejor interpretación posible en un caso concreto. Ahora bien, hay y esto, por cierto, ha sido recogido por la propia Sala Superior en una jurisprudencia, ya lo estableció en ese sentido, ¿no? Sin embargo, hay un escenario que quisiera yo mencionar aquí, que es el escenario en el cual
existe una jurisprudencia obligatoria precisamente por parte de las autoridades judiciales electorales. Y esa jurisprudencia obligatoria se pronuncia respecto de una cierta situación fáctica específica que tiene a consideración un OPLE o tiene a consideración el INE. Esa jurisprudencia puede pronunciarse, por supuesto, respecto al alcance de un cierto derecho político y respecto al alcance de un deber o una responsabilidad de una determinada autoridad o cualquiera, ¿no? Esa jurisprudencia, como es obligatoria y se pronuncia respecto de ciertos derechos políticos e incluso puede pronunciarse respecto en la aplicación de una cierta legislación, siendo obligatoria, el OPLE la puede aplicar y la tiene que aplicar de manera, digamos, con tal de que le dé el efecto ejecutivo que pretende precisamente la jurisprudencia, sin esperar a que llegue este asunto a un tribunal. Esa es una posición, hay que decirlo, personal, que muchos decimos que debe ocurrir. Es decir, el hecho de que la autoridad administrativa no pueda inaplicar no quiere decir que no pueda aplicar jurisprudencia que inaplica una ley a un caso específico. No sé si me explico, ¿no? No se refiere a que no pueda inaplicar y por lo tanto decir, yo como no puedo inaplicar, tampoco voy a aplicar la jurisprudencia que inaplica. No se trata de eso. Se trata de que no puedas, no puedas inaplicar leyes porque no tienes la competencia, pero sí aplicar la jurisprudencia que ya se pronunció al respecto y que ha establecido el alcance del ordenamiento jurídico. Voy a poner un ejemplo para quizá explicarme mejor. El caso en el que la Sala Superior ya ha dicho y reiterado que la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, que establece como requisito y exigencia la doble nacionalidad para un aspirante que quiera formar parte de una mesa directiva de casilla, de un Consejo General de un OPLE o del Consejo General del INE, estos son los tres casos en los que la Sala Superior se pronunció, esa norma es inconstitucional por violatoria de la igualdad y de la no discriminación en el acceso a cargos públicos electorales. Ya lo ha dicho, lo ha reiterado, lo ha establecido, lo ha fundamentado, ha establecido la metodología para llegar a esa conclusión, por supuesto, y ha establecido, no puedo aplicar esa norma, porque es restrictiva del acceso injustificadamente y establece las razones, ¿no? No hay mexicanos, hay un voto del magistrado Lamata que dice, no hay mexicanos de primera y mexicanos de segunda en términos de ciudadanía para efectos de aspirar a un cargo electoral. Como es discriminatoria, esa norma no vale, no tiene efecto jurídico. Tengo que aplicar el derecho establecido, tal y como fue entendido en nuestra Constitución, artículo 35, fracción primera, y artículo 23 de la Convención. Entonces, si a un OPLE se le presenta un caso como este, y se le vuelve a decir, oiga, OPLE, resulta que yo quiero participar en la mesa directiva de casilla, pero tengo nacionalidad salvadoreña y mexicana. Claro, el OPLE lo que tendría que decir es, la ley establece que no puede ser aspirante. Pero resulta que el tribunal ya se pronunció al respecto y estableció que es inconstitucional. Ahí es donde los OPLES, eso es, insisto, una tesis personal, no tendrían o tendrían que atender el precedente judicial y, por supuesto, darle cabida a la pretensión del aspirante que puede demostrar, y de hecho, si no lo demuestra, ex oficio lo tiene que hacer la autoridad, ex oficio lo tiene que hacer la autoridad, decir que en efecto no vale la legislación aplicable porque ha sido declarada inconstitucional por los tribunales que están establecidos competencialmente para determinar. Entonces, por eso se vuelve relevante el control de convencionalidad y eso es lo que yo venía pensando decirles en este diplomado, ¿no? Por eso se vuelve importante el control de convencionalidad también para la autoridad administrativa, porque debemos estar atentos a todos los pronunciamientos y con todos estoy refiriéndome sin excepción que ha tenido la Corte Interamericana en relación con esto. Y por cierto, que voy a aprovechar para pasarles un cuadernillo, a ver si no lo tengo abierto, pero un cuadernillo de jurisprudencia de derechos políticos que elaboró la propia Corte Interamericana para que lo tengamos presente. Sí me interesa mucho, a ver si lo puedo abrir ahora, lo tengamos todos.
porque aquí es donde la Corte hace una especie como de síntesis de los criterios que tiene la jurisprudencia que ha emitido esta Corte. Sí, aquí está. Bueno, es una versión anterior, pero bueno, fue el primero que encontré, se los voy a poner en el chat. Hay una versión posterior de este año o sea, con ese pueden ustedes buscar el más actualizado, ¿no? Pero fue el que encontré ahorita en primera instancia. Bueno, ahí está una recopilación de lo que la Corte Interamericana ha dicho al respecto, del alcance del artículo 23, ¿no? Que es el artículo que nos concierne a todos nosotros. Establece de manera sintética, por supuesto, en qué consisten los derechos políticos a nivel interamericano y los divide en tres. Y ese sí me va a interesar mostrárselos en pantalla rápidamente, a ver si lo tengo por acá. Aquí, a ver si lo tengo a la mano. Bueno, mientras lo busco, ¿alguna pregunta respecto de lo que he mencionado? Sí, adelante, Fidel. Hola, ¿me escuchó? Sí. Ah, perfecto. Tengo una duda. Si bien es cierto, los institutos locales no tienen la posibilidad como tal, como bien comentó, de hacer una inaplicación por cuestiones administrativas, hay algunas características o algunas determinaciones por parte de los institutos que tienen características de emitir una especie de sentencia. Por ejemplo, los procedimientos especiales, no, en este caso, procedimientos ordinarios sancionadores, que se parecen, bueno, por decirlo de una manera, los procedimientos especiales sancionadores. Si se fija, existen tribunales, digo, los tribunales como tal, al final resuelven o emiten una sentencia de estos procedimientos especiales y ellos pueden realizar este tipo pues de control convencional. Sin embargo, como bien lo está señalando, en las resoluciones de los institutos como procedimientos ordinarios que tienen esas características similares, no podrían realizar o emitir algún tipo de inaplicación. Es pregunta, por una parte, y en general, cuando nosotros hablamos de resoluciones, como son actos administrativos, creo yo que hay una determinación por parte de los institutos administrativos, por lo tanto, no sé si pudiéramos implementar este tipo de situaciones. Me queda claro el concepto de pro persona, pero no sé si también pudiese haber esta similitud, vamos, al respecto. No sé si quedó clara la pregunta. Sí, gracias, Fidel. Es muy clara, de hecho. Lo que tendría que decir para específicamente dar respuesta a la cuestión es que no es la naturaleza del procedimiento la que determina las posibilidades del alcance de las competencias del órgano. Es decir, no es porque se trate de un procedimiento sancionador el que me va a dar la posibilidad de tener competencia para inaplicar o sustraerme del principio de legalidad. Es más, yo diría, al contrario, en temas sancionatorios, dadas los principios que rigen la actuación sancionatoria de la autoridad, que es taxatividad, previsibilidad de la conducta, los principios, digamos, trasladables del derecho punitivo al derecho sancionador, son derechos, incluso garantías oponibles a la actuación de la autoridad, que se ciña estrictamente a la letra, lo voy a decir así, de la ley, ¿no? Entonces, la respuesta sería no. En procedimientos ordinarios sancionadores, incluso de mayor manera se exigiría que la autoridad no pudiese sustraerse a la legislación establecida al respecto. Ahora, eso no significa, como lo mencionaste bien, que no tenga que atender otra obligación, que es el principio de aplicación del derecho sancionatorio en beneficio de las personas, ¿no? Claro, estamos los dos pensando en casos concretos, ¿no? Es decir, estamos hablando del abstracto, pero ya en un procedimiento concreto, pues tenemos quizá en cada caso observar cómo aplicar el principio pro persona, al que estamos sí, ahí sí todos obligados, ¿no? Desde la autoridad administrativa hasta la jurisdiccional, a hacer valer en los casos, ¿no?
Y precisamente aquí lo que yo haría es un ejercicio de complementación de lo que acabo de mencionar. Precisamente, un principio pro persona sería que en una norma relevante aplicable en un procedimiento ordinario sancionador o especial sancionador, el involucrado invocara jurisprudencia en donde ya se inaplicó, por ejemplo, un tipo sancionatorio. Entonces, voy a pensar en un ejemplo así como muy claro, ¿no? En donde la sala superior dijo, no, este tipo sancionatorio no es válido, o esta sanción no es válida. Por ejemplo, la sanción de amonestación en las plazas públicas es difamatoria, denigrante para las personas. Estoy inventando, ¿eh? Por lo tanto, se considera inconstitucional, contraria a la personalidad jurídica y la dignidad de las personas, y lo establece en una sentencia. Y dice, en el estado de Coahuila es contraria esa legislación a los derechos de las personas que están sujetas a un proceso sancionatorio, a un procedimiento sancionador. Y luego resulta que en Campeche tienen el mismo caso. Y la legislación es réplica de lo que se estableció en Coahuila, donde ya la Sala Superior dijo que eso es inconstitucional. No necesitamos decir que la autoridad tenga que inaplicar la ley o deba inaplicar la ley por su propia autoridad, que es lo que no puede hacer, pero que sí puede y debe hacer, de acuerdo con el principio pro persona, acudir al precedente judicial, utilizar la analogía de los hechos, que en este caso aplicarían en mi ejemplo claramente, replicar las razones de la decisión en la decisión administrativa y justificar. Esto no es una decisión que yo estoy tomando por mi propia autoridad, no estoy a contra del principio de legalidad, pero sí tengo mi obligación de aplicar el principio pro persona, y yo considero que el pro persona implica, en este caso, exactamente hacerme vinculante, hacerme aplicar el principio de vinculación que se desprende de la jurisprudencia electoral del máximo órgano electoral del país, para en este caso dejar sin efectos la ley que establece el mismo tipo denigrante que la Sala Superior consideró inconstitucional en aquel caso. Yo sí creo que ese es el extremo al que puede llegar una autoridad administrativa, ¿no? Pero quiero decirles, hay posiciones doctrinales que nos dirían que ni eso. Yo digo no, yo creo que sí debe hacerlo porque es su obligación y su deber. Cuando ya tenemos un precedente claro, un precedente, claro, siempre hablar de claridad en la aplicabilidad de precedentes no es tan amigable, ¿no? Pero podemos hablar de un precedente aplicable razonablemente al mismo caso y que la autoridad tiene que hacer valer porque es lo que se desprende de su deber como autoridad del Estado mexicano cuando se enfrenta al mismo supuesto, ¿no? Entonces, digamos que esa sería mi respuesta en este ejemplo que me inventé ahorita, ¿eh? Es decir, estoy tratando de decir que la autoridad debe estar alerta alerta y, bueno, además estar comprometida a que tenga la información suficiente de la jurisprudencia para que su autoridad sea ejercida de acuerdo con lo que se espera de la autoridad electoral, que es que siempre esté en un sentido con sus criterios, sus determinaciones, en efecto, favorecer a las personas. Ahora, también quiero hacer un apunte aquí. O sea, no se trata de que las autoridades, porque suena como un discurso siempre, ¿no? Es que es un discurso muy bonito que pro persona, sí, pero es que tiene un efecto jurídico del cual no podemos sustraernos y comprometernos. Sí, en verdad, lo que se espera es que de las interpretaciones posibles elijamos esa, que se desprende de un formalismo exacerbado, un formalismo procesal y injustificado, pero que además en este caso tenemos una base jurisdiccional aplicable. Entonces, pro persona se materializa a partir de elementos normativos claros. No es porque yo quiera proteger a alguien, es porque el ordenamiento jurídico tiene los elementos que me obligan a actuar de esa manera y además estoy apuntalado y orientado con ese principio que está establecido en la Constitución, ¿no? Entonces, esa sería, digamos, mi respuesta. No sé si alguien piense lo contrario o complemente esta idea. Bueno, muchas gracias. ¿Te tomo alguna otra pregunta entonces?
Bueno, simplemente quiero mostrarles, es algo nada más para que ustedes lo vean en la convención ahí en internet, ¿no? Este es nuestro artículo. Y digo nuestro porque este es el que debemos tener presente todo el tiempo, ¿no? Artículo 23, derechos políticos. Vean cómo está estructurado. Es un artículo, la verdad, como todos los de la convención, muy concreto, sucinto, pero que cada palabra detona problemáticas interpretativas que han sido resueltas en la jurisprudencia de la propia Corte o nosotros mismos en nuestra propia jurisprudencia. Señalar rápidamente en estos 5 minutos. Los titulares de los derechos políticos, la Convención considera que son las ciudadanas y ciudadanos. Que los derechos políticos no nada más son derechos, por paradójico que pueda hacer esto. En la Convención se dice, son derechos y oportunidades. Esto es, los estados parte, México en la federación, en los estados, siempre debe orientar las normativas que regulan los derechos a partir de la idea de que debe maximizarse, optimizarse el acceso y el ejercicio a los derechos. Por eso enfatiza la Convención que debe manifestarse a través de la idea de oportunidad y lo pone conjuntivamente con la idea de los derechos. Por eso es tan relevante esa categoría de la oportunidad, ¿no? Son 3 manifestaciones de los derechos políticos de acuerdo con la Convención. La participación en la dirección de asuntos públicos, ya sea a través de elecciones directas, ¿no? Por ejemplo, este procedimiento que vamos a tener el domingo de revocación del mandato, precisamente sería una de las manifestaciones de un derecho político en la dirección de asuntos públicos a partir de vías directas, o bien a través de los órganos representativos, congresos y ejecutivos. En segundo lugar, lo que ya conocemos de toda la vida, sufragio activo, sufragio pasivo, las condiciones en las que se debe realizar son similares a las que tenemos nosotros en nuestra Constitución: sufragio universal, sufragio igualitario, voto secreto, libre expresión. Y tercero, acceso igualitario a las funciones públicas. Y este inciso ha sido fabuloso para la jurisprudencia electoral, sobre todo en nuestro tribunal, porque la idea de igualdad es una idea de igualdad en un sentido sustantivo o material. Esto es, que no implique nada más condiciones formales de acceso a los cargos públicos, sino condiciones que exijan ajustes razonables que permitan un acceso ventajoso, así lo voy a decir, para que sea, digamos, gráficamente relevante este aspecto, para aquellos sectores minoritarios desaventajados que han sufrido, esto además acreditado en los hechos y en las relaciones sociales, han sufrido discriminaciones históricas o han sufrido claramente desventajas de acceso al ejercicio de la participación política. Eso en cuanto al párrafo 1. El párrafo 2 establece de qué manera se deben realizar las restricciones a los derechos. Claro, no podemos tener solo derechos y todo para todos, como se dice, por cierto, en el discurso que hemos tenido últimamente desde el Poder Judicial. Sí está padre decir todos los derechos y todas las personas, sí, pero también pensemos en que, claro, hay de la otra parte restricciones al ejercicio de los mismos, precisamente para equilibrar ese ejercicio simultáneo de todos nuestros derechos individuales en una comunidad política. El artículo 23.2 habla de esas restricciones. ¿Cómo se pueden restringir los derechos? Bueno, tiene que ser por ley. Es decir, necesariamente, y esto por cierto es polémico para nuestro país, ¿no? Precisamente porque tenemos un órgano regulatorio a través, por supuesto, de acuerdos y de normativas, reglamentos, que puede emitir o que puede entrar a una suerte de restricciones al ejercicio de derechos políticos. En principio, la Convención solo admite que las restricciones al ejercicio de los derechos y las oportunidades en un sentido convencional lo tiene que hacer el legislador, es decir, Congreso de la Unión, en el caso nuestro, Congresos de los Estados. Pero que además lo debe hacer exclusivamente, lo dice así de manera literal la Convención, solo por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil, o bien por condena, pero fíjense que dice, condena por juez en proceso penal. Entonces aquí nos vienen varias preguntas que lamentablemente ya no podremos tratar aquí, ¿no? Pero solamente voy a mencionar una para que reflexionemos todos. Un órgano electoral mexicano, de acuerdo con la Convención, ¿puede establecer restricciones?
o un juez electoral puede sancionar, por lo tanto, y establecer restricciones, por ejemplo, para poder ser elegible en un cargo de elección popular. Para nosotros nos es muy habitual decir, pues claro que sí, o sea, el Tribunal Electoral tiene las funciones, las competencias, pero resulta que la convención no le da al Tribunal Electoral, no existe esa figura a nivel convencional. Lo que nos dice es, solo lo puede hacer un juez penal. Cuando existe una causa penal, se acredita una conducta delictuosa y luego el juez puede, en una determinación, determinar la restricción. Y voy a responder en un minuto mi percepción, ¿no? Para que ustedes se lo consideren en posteriores estudios. Porque esto, por cierto, no ha llegado al sistema interamericano y no dudo que alguien lo pueda invocar en un medio o en una denuncia de las que hablamos hace un rato, ¿no? Las denuncias interamericanas. Yo creo que no, porque hay otro artículo de la Convención que nos habla de la independencia, imparcialidad como un instrumento y un mecanismo necesario para resolver temas que tengan que ver con violaciones a derechos y obligaciones de las personas en el sistema interamericano. Nuestro tribunal cumple una función de tribunal con condiciones de garantía en ese sentido. Es un órgano autónomo, es un órgano terminal, es un órgano respecto del cual se exigen y materializa principios de independencia, neutralidad, imparcialidad. Al menos hay garantías institucionales que nos llevan a considerar que el tribunal cumple con esas funciones. Y por lo tanto, es un tribunal especializado en materia electoral y en materia de derechos políticos. Si estos criterios se cumplen, tendríamos que interpretar de manera armónica y funcional ese artículo 23 con el artículo 8 de la Convención para decir, el Tribunal Electoral en México tendría las capacidades y estaría en armonía con la Convención, en el sentido de que a través de un ejercicio plenamente jurisdiccional, demostrable, además a través de sus sentencias, podría determinar, como de hecho lo hace, que una persona pierda un derecho político. Por ejemplo, estoy pensando en un emblemático del proceso pasado, caso Salgado Macedonio, ¿no? Que anunció que iba a ir al sistema interamericano. Si va y lo hizo, pues era muy interesante, ¿no? Ver qué pasa en un análisis ya bajo el espectro de los órganos interamericanos al respecto. Pero bueno, quería dejarles este tema para que ustedes lo sigan analizando, reflexionando. Y yo quedo a sus órdenes en la escuela, a través de las redes sociales, por supuesto. Les dejo mi Twitter, es @jalfonsoherrera. Lo voy a poner aquí. Cualquier duda o cuestión, yo lamentablemente mañana ya no estaré con ustedes, va a estar otro profesor, Marco Antonio Pérez de los Reyes, hasta donde sé. Y van a seguir analizando este tema, pero bueno, yo quedo en esta cuenta, hay un buzón ahí, ¿no? Cualquier cuestión que ustedes quieran platicar, seguir conversando o seguir rebotando ideas, con mucho gusto yo quedo ahí a su disposición. ¿Alguna pregunta antes de irnos? Bueno, pues entonces les deseo buenos días a todos, a todas, y estamos en contacto. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, buenos días. Que estén muy bien. Gracias, buenos días. Hasta luego.